y allí el precio reacciona fuerte hacia arriba. No es porque exista una vela martillo, es porque existe liquidez interna. En este video te voy a explicar la mejor, incluso la única manera correcta de leer, interpretar y utilizar las velas japonesas, porque a través de toda la tonelada de videos que existen en YouTube y que muy probablemente tú has visto, has seguido patrones: martillo, envolvente, estrella fugaz, 3 tristes tigres comieron trigo en un trigal. Creo que lo dije bien, ¿o no? ¿Y qué pasa? Seguramente te has llevado muchos stop loss, muchas decepciones, así que hoy voy a solucionar ese problema. Te voy a mostrar por qué las velas japonesas y sus patrones no funcionan, te voy a mostrar qué es lo que realmente sí funciona y cómo vas a leer como un profesional las velas japonesas. Comencemos. Bien, lo primero que tú debes tener claro completamente es que las velas japonesas nos proporcionan 3 tipos de información. Y ese tipo de información es muy importante. La primera de ellas es el cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela es muy importante porque te indica dónde abre el precio y dónde cierra. Es roja si el precio baja y es verde si el precio sube. Esto es lógica. Pero lo importante de las velas japonesas no son los cuerpos. Lo importante son las mechas, para todo, absolutamente todo. Da igual la vela que tú tengas, lo que realmente va a definir el éxito que tú tengas a la hora de utilizar una vela es la mecha que genere. Y esto tiene una razón muy importante, perdón por mi dibujito. La mecha indica la liquidez. Y la liquidez ya sabemos que es la dirección que toma el precio en determinado momento, es decir, los puntos de interés. Por lo tanto, esta vela quiere decir que, por ejemplo, es roja, quiere decir que abrió aquí, cerró por aquí, pero dentro de ese proceso hubo interés por esta parte y hubo interés por esta parte. Y dependiendo de las velas que tengamos a la izquierda o a la derecha que se vayan produciendo, vamos a tener un tipo de reacción diferente. Y estate atento porque en este video te voy a revelar uno de los secretos que usamos en nuestra formación avanzada, en nuestra comunidad privada. Ojo, no todo porque después se me ponen bravos nuestros alumnos, pero sí algo que te va a ayudar mucho y que de hecho ya lo he comentado en otros videos. Bien, para nosotros poder comprender y utilizar las velas japonesas de la forma correcta, nosotros debemos comprender evidentemente lo que es la liquidez absoluta y la liquidez relativa. Vamos a marcar estas dos líneas que están acá. Esto sería nuestro punto más alto en el precio y este sería nuestro punto más bajo en el precio. Por lo tanto, esto es lo que constituye nuestra liquidez absoluta, es decir, los puntos de mayor interés, donde hubo mayor cantidad de movimiento para que el precio pudiese hacer este tipo de movimiento. Bien, este punto alto y este punto bajo respectivamente corresponden a la liquidez absoluta. Dentro de estos puntos tenemos máximos y mínimos más pequeños que van formando lo que es la tendencia, ¿correcto? Eso es lo que nosotros llamamos liquidez relativa o mínimos y máximos relativos porque no tienen tanta importancia como estos que están acá. Ok, ¿qué tiene que ver esto con las velas japonesas? Tiene que ver mucho, de hecho tiene que ver todo. Y lo mejor es que lo veamos con un ejemplo. Pues bien, miren, las velas japonesas, como les estaba comentando, son indicadores de liquidez. Sí, las velas japonesas son un indicador, porque el gráfico generalmente se ve a través de líneas, pero las líneas no nos dan la información que nos proporcionan las velas japonesas, que precisamente son las mechas. Ok, entonces en este gráfico nosotros podemos identificar nuestro punto más alto, que sería este, nuestro punto más bajo, que sería este, y esto constituye nuestra liquidez relativa. Aparte de eso tenemos otros puntos de liquidez como este que tenemos por aquí, tenemos estos puntos de liquidez acá, tenemos tenemos varios como tal. Entonces vamos a irnos un poco aquí al pasado, porque sí, necesitamos comprender el pasado para poder evaluar el futuro y luego lo veremos en tiempo real. Las velas japonesas te van a generar dos tipos de liquidez. La primera es la liquidez externa, que es la que se produce por fuera de los máximos y los mínimos, y la segunda es la liquidez interna, que es aquella que se produce dentro de este rango que ustedes están viendo acá. Vamos a comenzar con la liquidez interna. La liquidez interna evidentemente está relacionada con las mechas porque las mechas son el indicativo de lo que se compra y de lo que se vende. Aquí da igual el patrón que tenga la vela. Si tú ves una vela, por ejemplo esta, que está acá, una vela martillo, esto significa que el precio estuvo por acá abajo y tuvo una fuerte reacción hacia arriba, generando un impulso alcista como vemos por acá. Pero esto no se produce sencillamente porque la vela sea martillo, no. Esto se produce porque anteriormente tenemos un punto de liquidez interna.
¿Cómo es esto? Fíjense que en este mínimo, que es el mínimo absoluto, nuestra liquidez absoluta, tenemos una consecución de 3 velas consecutivas, ¿no? 1, 2 y 3. Y aquí genera un espacio en blanco, un vacío que está marcado con este indicador. Esto se le conoce como Fair Value Gap o imbalance. ¿Y qué es lo que importa aquí? Las mechas es lo que importa. La mecha de la primera vela y la mecha de la tercera vela. Como ven, estas mechas no se corresponden entre sí, es decir, no se tocan. Por lo tanto, esto genera un imbalance y ese imbalance es un punto de liquidez interna producido por un patrón dentro de las velas japonesas. Es por esa razón que cuando el precio comienza a retroceder hasta acá, llega a esta zona de imbalance y allí el precio reacciona fuerte hacia arriba porque satisface el imbalance que había en este punto. No es porque exista una vela martillo, es porque existe liquidez interna dentro de este patrón de velas japonesas. Y si no comprendes muy bien esto de los fair values, de los imbalances, no te preocupes porque tenemos una lista de reproducción. En mi canal de YouTube vas a ver en la lista de reproducción un curso completo de Smart Money. Y recuerda también que tenemos abiertos cupos para nuestra formación avanzada, tanto para nuestro sistema de trading como para la sección de la academia y trading en vivo. Para más información tienes este número de contacto si quieres llevar tu trading a otro nivel y especializarte en conceptos óptimos, consistentes y rentables a corto, medio y largo plazo. Mientras seguimos con el video. Ok, entonces fíjense que este patrón de liquidez interna se repite mucho. Se repite aquí, luego se repite aquí, se repite aquí y el precio siempre va a ir a buscar esos puntos de las velas japonesas para que, bueno, precisamente puedan tener una reacción. Eso sí es un verdadero patrón de vela. Entonces, claro, acá tenemos este punto de acá, está en una resistencia y cualquiera te puede decir, mira, esto es un patrón de hombre colgado. Tienes un martillo y tienes una vela envolvente. Por lo tanto, tú puedes allí meter una operación acá y ir a buscar todo esto de acá. Ahora, ¿qué es lo que muy probablemente vaya a ocurrir acá? Miren esto que ocurre. El precio, es cierto, tiene una pequeña caída, pero luego pum, va y te saca el stop loss sin llegar al take profit. ¿Por qué? Esto tiene una explicación muy importante y es lo que yo les estaba mencionando, que lo más relevante de las velas japonesas son las mechas. Y aquí es donde va el secreto más importante y el más poderoso para comprender y utilizar correctamente las velas japonesas. Si ustedes se fijan en este máximo que está acá, ¿ven? Y se fijan en este máximo que está acá, vemos que este máximo lo rompe con fuerza. Entonces no es un punto de reversión del precio. Para que exista un punto de reversión del precio, nosotros necesitamos algo que se conoce como manipulación. Por eso, cuando el precio llega acá, fíjense, esto interesante. El precio acá toma este máximo de acá, que es el máximo más reciente, y luego la vela cierra por debajo, o sea, estuvo subiendo, manipula y luego tiene un fuerte rechazo cerrando por debajo ¿de qué? De este máximo que está acá. Esto es una manipulación y es un indicativo de lo que está haciendo el precio. Es decir, no quiero que te aprendas los patrones de vela, quiero que comprendas qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Qué es lo que ocurre acá? El precio toma este máximo de acá. ¿Por qué? Porque encima de este máximo hay algo que se llama liquidez. Es decir, es el punto donde el precio está más caro para los bancos, para las instituciones, para las empresas. Y finalmente el precio toma esa liquidez. Pero ¿qué pasa? A los bancos les interesa es que el precio caiga. Y por eso es que impulsan nuevamente el precio hacia abajo. Por lo tanto, cuando la vela cierra por debajo del punto de liquidez, esto significa que ya esta liquidez se ha satisfecho y no hay más interés de ir a buscar nada por arriba. A diferencia de lo que ocurría aquí, ven que el precio toma la liquidez esta anterior, pero ¿qué pasa? Lo hace con cuerpo, no deja mecha, es decir, sigue buscando como crear liquidez para arriba. Y efectivamente es lo que hace, un pequeño retroceso y luego saca la liquidez completa. Y ahora sí, está por acá. Entonces, si usamos la lógica, si las mechas son liquidez, ¿en qué se convierte este punto de acá? En un punto de liquidez. Todas estas mechas son liquidez. Todas estas mechas son liquidez. Así que seguimos avanzando. ¿Y qué es lo que hace el precio? Ir a buscar esa liquidez. Así que deja de buscar patrones. Eso no sirve
para nada. Bueno, sí, o sea, bueno, no quiero sonar exagerado, pero no es algo que te va a llevar a tener un sistema de trading consistente y rentable. Lo que tú necesitas es comprender la liquidez y no te fijes en los patrones de las velas, no te fijes del tamaño de la mecha, no te fijes en nada, claro, al menos que sea una noticia, obviamente, sino fíjate en cómo toman y transforman la liquidez y eso te va a dar la dirección del precio. Recuerda que tenemos abiertos nuestros cupos para nuestra formación avanzada. Chao.